Vamos a nuestro texto base, que va a ser Génesis 6:1. En este punto nosotros ya estudiamos en las dos clases anteriores. Ya hablamos acerca del plan de Satanás en el huerto de Edén, cuando tentó a Eva e hizo caer a Adán, ofreciéndoles lo que comúnmente se conoce como libre albedrío, al darles la posibilidad de elegir por ellos mismos, bajo su propio criterio, bajo su propio concepto, lo que es bueno y lo que es malo para ellos mismos, desechando el consejo de Yahweh, que es quien tiene ese derecho de decirnos qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno, qué es malo. Y vemos la desastrosa consecuencia que eso llevó. En la clase pasada, que fue la segunda clase, vimos cuál fue el resultado de que Eva empezara a cavilar por ella misma, empezara a sacar sus propias conjeturas y a volverse una persona relativista, en el sentido de que ella empezó a ver, a observar, a meditar, a pensar, a cuestionar acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ya vimos ahí significados de las palabras que se utilizaron en el idioma hebreo, qué es lo que ella realmente estaba haciendo, qué realmente estaba sucediendo, y vimos que esto desencadenó en un pecado todavía mayor, cuando hace una mezcla de las simientes, dando así origen a la simiente de Satanás y dando origen también a la simiente del ser humano con Abel. Caín y Abel, siendo mellizos, siendo hermanos, tenían naturalezas distintas. Satanás como padre de Caín, padre biológico de Caín, y Adán como padre biológico de Abel. Vemos que la genética corrupta de Caín hizo estragos, hizo de las suyas, poniendo a este en rebelión abierta en contra de los mandamientos de nuestro Adón, ofreciendo lo que él quería, en el tiempo que él quería, cuando él quería, como él quería, y no como el Señor lo había estipulado. Vemos que cuando es maldecido y es expulsado de la tierra donde habitaban, el Señor le dijo: tú serás un errante. Y Caín se hizo una ciudad. Dice: yo no voy a ser un errante, yo no voy a ser un vagabundo, yo me voy a edificar una ciudad y aquí voy a mantenerme, y aquí voy a estar establecido. Cuando le dijeron que él no podía tener paz en la tierra, vemos que la descendencia de Caín entonces empezó a realizar actos que fueran en contra, o que van en contra, de lo que el Señor establece. Y así cada una de las descendencias vamos llegando hasta Génesis 6, donde vamos a ver nuestro tema del día de hoy, que es los Nefilim. Bien, Génesis 6:1, voy a leer. Dice así: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vinieron a las hermosas mujeres, y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, pues solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días, y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convertirían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Bien, vamos a ver primeramente quiénes eran los Nefilim. Los Nefilim eran una legendaria raza de gigantes híbridos
surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles caídos y mujeres humanas, los cuales, habiendo existido en la época de los patriarcas antediluvianos desde Jared hasta Noé, y se habiendo extinguido posteriormente durante el diluvio universal. Vamos a ver qué significa la palabra Nefilim para ir entendiendo de qué nos está hablando aquí la escritura. La palabra Nefilim en el diccionario Strong, para los que ya lo tienen, y los que no lo tienen, hay que descargarlo de la aplicación, ahí está totalmente gratuito. Es el código H5303 y es la palabra hebrea Nefil. Y Nefil propiamente quiere decir un talador, un matón, un tirano o un gigante. La palabra gigante sabemos que es alguien de gran estatura. Pero la palabra Nefilim o Nefil viene de una raíz hebrea que es la raíz Nefal. Y Nefal en su raíz primitiva significa caer, con una gran variedad de aplicaciones. Una de ellas es ser arrojado, ser tirado abajo, sacar fuera, hacer caer, fugitivo, ser inferior, ser juzgado, entre muchas otras, y tirar hacia abajo. Eso es lo que significa la palabra Nefal. Entonces, ¿qué es un Nefilim? Es aquel que es caído, que tiene una condición caída. Y vamos a ver también más adelantito cuál es el origen de los Nefilim. Mientras vamos a ver aquí algunas discrepancias que existen sobre esta idea del origen de los Nefilim. Hay tres posturas, la iglesia tiene tres posturas. Papi, guarda silencio, por favor. La iglesia tiene tres posturas. Una de ellas es la que nosotros abrazamos y ahorita vamos a decirles cuál es. Distintos comentaristas de la Biblia han ofrecido variadas explicaciones sobre la identidad de los Nefilim mencionados en el versículo anteriormente citado, Génesis 6. En el artículo de la entrevista Ansher, el apologista cristiano Tim Chaffey menciona por lo menos tres distintas posiciones referente a la identidad y origen de estos personajes. Estas hacen referencia a dos versiones de origen humano, siendo primeramente de la línea piadosa de Set y la segunda de origen noble u hombres poderosos que abusaron de su poder, y finalmente la ya mencionada basada en un origen celestial. La primera posición es el origen humano setita. ¿Qué quiere decir esto? Que son descendientes de Set. Según la interpretación más contemporánea, la frase los hijos de Dios mencionados en el pasaje de Génesis son interpretados como hombres devotos de la línea genealógica de Set y las hijas de los hombres como mujeres malvadas de la línea de Caín. Estos matrimonios habían producido niños malvados, quienes se convirtieron en hombres de fama, muy posiblemente debido a la maldad extrema. Esta postura enseña que la descendencia de Set, todo el linaje de Set, todos los descendientes de Set, tuvieron a bien tomar o casarse, por así decirlo, a las hijas de toda la descendencia de Caín. Pero esta postura tiene una pequeña contraparte. ¿Cuál es una de estas contrapartes? Vamos a verla. Caín había asesinado a su hermano Abel y la Biblia no dice nada bueno sobre su descendencia. Sin embargo, dice sobre Set que de él descendieron hombres devotos como Enoc y Noé, Abraham y otros más, mientras que algunos cainitas como Lamec fueron malvados. Recordemos que Lamec, el descendiente de Caín, fue el primero que tomó dos mujeres. Fue el primer caso de bigamia o poligamia registrada en la escritura. También afirma que fue enviado un reemplazo de Abel, según el Génesis 4:4, y este fue Set. Había agradado a Dios con su ofrenda
En la segunda mitad de Génesis 4 y todo el capítulo 5 se enfoca en el linaje de Caín y de Set. Por lo tanto, no se necesita importar ideas fuera del texto. Sin embargo, esta aplicación presenta los siguientes inconvenientes. Papi, guarda silencio, por favor. Por ejemplo, en ningún otro lugar del Antiguo Testamento se usa la frase hijos de Dios para referirse a seres humanos. También el texto no declara que todos los cainitas fueron malvados. Si los hombres setitas fueron devotos, no hay explicación del por qué continuaron casándose con las mujeres del linaje de Caín. Tampoco hay explicación de por qué los hijos de estas parejas eran personas de gran altura y la extrema violencia con la que la Biblia los describe. Es decir, la unión entre dos seres humanos, aunque uno sea perverso y el otro sea noble, no da como resultado seres genéticamente alterados para tener una altura mucho, mucho mayor que la del humano promedio. Y más adelante lo vamos a ver. La segunda posición es que la frase los hijos de Dios pertenece o es aplicada a gente noble. En este caso podríamos interpretarlo como reyes. Los que sostienen la interpretación de que los hijos de Dios eran parte del linaje de reyes o nobles, aseguran o dan la idea de que aún dentro de la línea de Set había personas que alcanzaron cierto nivel, cierto estatus político, social o religioso, y aún esas personas se corrompieron, llegando a ser, digámoslo así, tiranos o dictadores, y que esta gente tuvo a bien casarse con las hijas igual de la descendencia de Caín. Pero esta otra postura también presenta la misma, vamos a llamarlo así, el mismo obstáculo para poderlo validar como el punto anterior. Siguen siendo humanos. No hay una posibilidad de que entre humanos lo que nazca de ahí sea algo completamente diferente en cuanto a su composición genética. Y la última posición, esta es la que abrazamos nosotros. Es la interpretación más antigua de todas. De hecho, la iglesia en sus inicios, y lo vamos a ver también más adelante con citas bíblicas, abrazaban esta idea, abrazaban esta postura. Es la más antigua de todas e identifica a los ángeles caídos como los hijos de Dios mencionados en Génesis 6:4, perdón. Estos seres celestiales se habían materializado en cuerpos carnales, tomando a mujeres y engendrando hijos. Esta prole, los Nefilim, fueron los valientes héroes y gigantes mencionados en la Biblia. Es interesante que el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, y esta es la primera referencia fuera de la escritura que vamos a dar el día de hoy. Flavio Josefo se refiere a esta tradición o a esta postura que tenían los judíos y dice así: muchos ángeles de Dios convinieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados de sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban titanes. Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 3. El principal argumento a favor corresponde al uso común de la expresión hebrea los hijos de Dios, que en hebreo se lee Benei Ha Elohim, para referirse a seres celestiales. Job 1:6, vamos a leer rápidamente qué es lo que nos dice Job 1 en el versículo 6. Voy a utilizar la nueva traducción viviente,
Ya saben que yo no utilizo una sola versión, utilizo varias versiones de Biblia, pero te voy a ocupar esta, la Nueva Traducción Viviente. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, o Satanás, vino con ellos. Los miembros de la corte celestial. Los humanos no pertenecen a la corte celestial. Por lo tanto, Job está haciendo aquí referencia a ángeles. Job 2.1. Vamos a ver qué dice Job 2.1. Job 2, capítulo 1. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino también con ellos. Nuevamente vemos que se hace el uso hacia una corte celestial. Obviamente los humanos no pueden pertenecer a una corte celestial porque ellos son terrestres. Job 38, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué dice rápidamente Job 38 en los versículos 6 y 7. Dice así: ¿qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Nuevamente aquí vemos que la expresión los hijos de Dios hace referencia a los ángeles. Y precisamente Job 38.7 lo vamos a leer en otra versión para que vean y confirmar que esa expresión los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Job 38.7: cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí le está haciendo una pregunta directa del Señor a Job. Y vemos que la referencia es exactamente a los ángeles. Ese último versículo que leí fue de la Reina Valera 1909. La versión de la Septuaginta del Códice Alejandrino, recordemos que la Septuaginta tiene dos cánones, el Códice Alejandrino y el Códice o el canon que formó la Iglesia Católica, en donde sacó libros del Antiguo Testamento. El Códice Alejandrino traduce esta expresión tanto en los pasajes referidos en Génesis como con la palabra ángeles. En el griego, la Septuaginta está en griego, está traducido como ángeles. Por otro lado, el Nuevo Testamento menciona ciertos ángeles que abandonaron su condición original y ahora están sometidos en cadenas o en prisiones hasta el día del juicio por su pecado en los tiempos de Noé. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Vamos a ver rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 y de 18, 19 y 20. Vamos a ver qué nos dice esta versión en la Reina Valera 1909. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Vale? Aquí nos está haciendo referencia exactamente a los ángeles. Vamos a comprobarlo. Segunda de Pedro 2.4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así, en la misma versión Valera 1909. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el Tártaros, en cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Nuevamente está hablando de los ángeles que pecaron en los tiempos de Noé. Judas 1.6. Judas, obviamente solamente tiene un capítulo. Vamos al versículo 6 y dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el día de el juicio del gran día. Nuevamente vemos que hace referencia a los ángeles.
Y ahora nos vamos a ir a otra referencia. Esta referencia está en el libro de Enoc. Está en el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc, capítulo 9, versículo 8, dice de esta manera: ellos han ido contra su naturaleza celestial, inclinándose hacia las hijas de los hombres, y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos, deshonrándose y descubriéndoles todo lo que es mal, y por tanto pecado. El libro de Enoc, ya lo he dicho anteriormente. ¿Por qué lo utilizamos? Porque el libro de Enoc está en el canon de la Septuaginta, en el canon original. Está en el canon rabínico. Los judíos lo tienen considerado también como un escrito importante, porque justamente Judas hace referencia al libro de Enoc, y la Iglesia Ortodoxa Etíope tiene considerado el libro de Enoc como canónico y lo tiene dentro de sus escritos sagrados. El libro de Enoc era un libro canónico que se sacó por orden del Vaticano, por orden de la Iglesia Católica Romana. Lo sacaron, pero el libro de Enoc es un libro totalmente canónico. Dice así también en Enoc 6, versículos 1 y 2. Así sucedió en tiempos atrás, cuando en aquellos días se multiplicaron los Benei de los hombres, y les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los Malachim, Benei del Shamayim, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendrémosles Benei. La expresión o la palabra Malachim hace referencia a mensajeros, que comúnmente nosotros tenemos traducidas en nuestras Biblias como ángeles. Benei del Shamayim es la frase en hebreo hijos del cielo. Entonces no está hablando de humanos, está hablando de ángeles. El libro de Jubileos hace referencia a que eran ángeles y no humanos quienes sostuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Este es otro libro importante en el cual no vamos a discutir el hecho de que sea canónico o no, pero de manera histórica este libro va muy de la mano de las narraciones bíblicas. Y este libro, al igual que el libro de Enoc y el libro de Yasher, que también lo vamos a utilizar, están referidos en la escritura. Escritores escribieron acerca de estos libros. Y si nosotros tenemos y somos nobles y aceptamos lo que dice Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para edificación, nosotros no podemos negar que el espíritu de Yahweh, el espíritu Hakodesh, el espíritu de santificación, inspiró a estos hombres, como lo fue Josué, como el escritor o el escriba de Segunda de Crónicas y Judas, para que colocaran referencias de estos libros. Entonces estos libros para mí tienen un peso. Bien, Jubileos 4:22. Exhortó a los Malachim, custodios, que habían fornicado con las hijas de los hombres, pues habían comenzado a unirse con ellas, con las hijas de la tierra, cometiendo abominación contranatural, y dio testimonio contra todos ellos. Jubileos 5:1. Cuando los Benei de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y tuvieron hijas, vieron los Malachim de Yahweh en un año de este jubileo, que eran hermosas de aspecto, tomaron por varonas a las que eligieron entre ellas, y les parieron Benei, que fueron los gigantes Nefilim. Según las interpretaciones religiosas, la idea de que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres no es correcta. Muchos cristianos están en esta postura, puesto que los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico y son asexuales. Esto es lo que la gran mayoría de iglesias enseña. Y esto basado en la respuesta de el Mesías, en la respuesta de Yahshua a los saduceos en Mateo 22, del versículo 29 al 30, y en Marcos 12, en el versículo 24 y 25. Dice así la escritura: Jesús les respondió: ustedes están equivocados, porque no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios.
porque en la resurrección los hombres no se casan, ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Sin embargo, el mismo texto indica que esto es hablado de ángeles que están en el cielo. Y otra de las cuestiones que tiene este versículo, que la postura de que nosotros seremos como los ángeles es en la resurrección, no aquí en la tierra. Y estamos hablando de ángeles que no guardaron su condición original y abandonaron el cielo. Ellos llegaron a esta tierra y se materializaron. Prueba bíblica de esto, vamos a ver. Sin embargo, el mismo texto indica que esto está hablando de ángeles que están en el cielo. Al hablar de ángeles caídos, se hace referencia a ángeles rebeldes contra Dios que actuaron en contra de sus preceptos. Decir que son ángeles caídos son los ángeles que Satanás arrastró con él en la rebelión que él llevó a cabo en el cielo. Y, como lo dice el libro de Apocalipsis, cuando el dragón, la serpiente antigua, fue arrojada, trajo con ella la tercera parte de las estrellas. Las estrellas son los ángeles. De esta tercera parte de ángeles que fueron arrojados junto con Satanás, se desprenden estos ángeles que cometieron este pecado de acostarse con mujeres. Por otro lado, hay historias en la Biblia que hablan sobre ángeles presentándose con cuerpos humanos para dar un mensaje a alguien, y en algunos casos tuvieron funciones biológicas como comer y beber junto con los seres humanos, como los ángeles que visitaron a Abraham y que le avisaron acerca de la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Otros ángeles que también se presentaron fueron aquellos que se presentaron por la noche en la casa de Lot, y que los habitantes de Sodoma y Gomorra querían obligarles a que salieran porque querían tener relaciones sexuales con estos ángeles. Entonces, la interpretación de que los hijos de Dios, narrados en Génesis 6, son ángeles, tiene mucho más respaldo, tanto histórico como bíblico, que las otras dos posturas que dicen que pudieron haber sido hombres nobles, reyes, o de la genealogía de Set. Vamos adelante. Vamos a llevar aquí a cabo una cronología para nosotros entender bien los tiempos prediluvianos desde la salida del Edén hasta el tiempo de Noé, para entender en qué momento bajaron estos ángeles y cómo se desarrolló la historia de los Nefilim. Les quiero hacer una aclaración. No sabemos bíblicamente, porque bíblicamente no está establecido. Algunas denominaciones cristianas se han aventurado a sacar conjeturas de tiempos durante la permanencia de Adán y Eva en el Edén. No sabemos, porque bíblicamente no hay un parámetro de tiempo que nos indique cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán hasta la expulsión del Edén. No sabemos cuántos años vivió Adán en el Edén, no sabemos cuántos años pasó desde su creación hasta la tentación y la expulsión. Esta cronología que yo les voy a dar es a partir de que salieron del Edén, porque así lo marca la Escritura. ¿Sale? Bien, arrancamos con esta cronología. A los 130 años después de su salida del Edén, Adán procreó a Set. A los 235 años después de la salida de Edén, Set procreó a Enos. A los 325 años después de su salida de Edén, Enos procreó a Caín. A los 395 años después de la salida del Edén, Cainán procreó a Mahalaleel. Y a los 460 años después de la salida del Edén, Mahalaleel procreó a Jared. Es en este tiempo que los ángeles descienden a la tierra. El nombre de Jared significa descender, porque en ese tiempo los ángeles descendieron a la tierra. El significado de Jared está en el Strong, en el H3382 y 3381, y es la palabra Yarad, que traducido pues es Jared o Yared.
y su raíz primaria simplemente es descender, ¿vale? También significa llevar hacia abajo, derribar y bajar, hundirse y derribar, ¿vale? Es lo que significa el nombre de Jared, porque en el tiempo de Jared descendieron los ángeles a la tierra para tener relaciones sexuales con las mujeres. Libro de Enoch 6:6. Y era un total de 200 malachim los que descendieron en los días de Jared sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo maldición a llevar a cabo el plan de mezclarse con las mujeres. Es en este momento en que nace la primera generación de los Nefilim. Los primeros nefilitas nacidos de la unión profana, de la unión antinatural de los ángeles con las mujeres humanas, es justamente aquí, en el tiempo en que nació Jared. Enoch 7:1. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a cohabitar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 4 y 5 metros de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los benei de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Todo esto sucede en el proceso de el año 460, que es cuando nace Jared, hasta el año 622 después de la salida del Edén, cuando Jared procrea a Enoch. En el año 687 después de la salida del Edén, Enoch procreó a Matusalem. Al año 874 después de la salida del Edén, Matusalem procrea a Lamec. Aquí, todo este tiempo, ya llevamos aproximadamente 400 años desde la bajada de los ángeles, desde el nacimiento de Jared hasta el nacimiento de Lamec. Lamec es el papá de Noé. Ya llevamos aproximadamente 400 años. Todo ese tiempo ya estaban los ángeles aquí en la tierra y los Nefilim obviamente ya habían nacido. Vamos a ver más adelante porque hubo un tiempo en el cual los Nefilim también se corrompieron, pero vamos un poquito despacio con la cronología. Después de que nació Lamec, el papá de Noé, muere Caín. Libro de Yasher, capítulo 2, versículo 26. Y Lamec era viejo y avanzado en años. Este Lamec que está hablando el libro de Yasher no es el papá de Noé, sino el Lamec de la descendencia de Caín. ¿Sale? Y Lamec era viejo y avanzado en años, y sus ojos estaban nublados y no podía ver. Y Tubal Caín, su hijo, lo estaba guiando, y fue un día que Lamec fue al campo, y Tubal Caín estaba con él. Y mientras ellos caminaban en el campo, Caín, el Ben, avanzó hacia ellos, pues Lamec era muy viejo y no podía ver mucho, y Tubal Caín era aún joven. Y Tubal Caín le dijo a su abi, a Lamec, que sacara su arco, y con las flechas golpeó a Caín, quien estaba aún lejos, y él lo mató porque pareció a ellos ser un animal. Y las flechas entraron en el cuerpo de Caín, y a pesar de que él estaba lejos de ellos, él cayó a tierra y murió. Y Yahweh devolvió el mal que Caín, conforme a su perversidad, el cual había hecho a su agía Abel, de acuerdo a la palabra que Yahweh él había hablado. Posteriormente de la muerte de Caín muere Adán. Jubileos 4:29. Al concluir el jubileo 19, en el 7º centenario, en el año 6, murió Adán, y lo sepultaron todos sus benei en la tierra de su origen, no en el Edén, sino en la tierra donde lo expulsó el Señor, ¿sale? Yasher 3:14, y fue en el año 56 de la vida de Lamec, este Lamec sí es el papá de Noé, cuando Adán murió a los 930 años.
tenía cuando murió, y sus 2 hijos con Hanoc y Matusalem, su hijo, lo sepultaron con gran pompa como sepultura de rey, en la cueva donde el Shaddai le había dicho. Adán fue el primer hombre sobre la tierra que recibió sepultura. A Caín lo escondieron, lo dejaron ahí oculto entre la maleza. Pero a Adán sí lo sepultaron. Justamente aquí también muere Set, el hijo a la imagen de Adán. Yasher 4:9. En esos días, Lamej, el hijo de Matusalah, era de 160 años de edad. Set, el hijo de Adán, murió. Y todos los días que Set vivió fueron 912 años y después murió. En el año 1056 después de la salida del Edén, nació Noé. Y es aquí cuando nace Noé que mueren todos los descendientes de Set. Yasher 5:1. Y era en el año 84 de la vida de Noé que Enoc, el ben de Set, no era hijo directo de Set, pero era su descendiente, por eso dice así, que Hanoc, el hijo de Set, murió. Para aquellos que dicen que Enoc fue llevado al cielo, como dice la escritura, y Enoc fue llevado al cielo, caminó con Dios, dice, no quiere decir que Enoc haya sido llevado al cielo. Dice que caminó con Dios, fue un hombre recto delante de la presencia de Dios, y Dios lo traspuso, no se lo llevó al cielo, lo traspuso, lo puso en otro lado, lo llevó a otro lugar, pero aún dentro de la tierra. Aquí nos dice que en el año 84 de la vida de Noé, Enoc murió y tenía 905 años en su muerte. En el año 179 de la vida de Noé, Kenán, el hijo de Yanoc, murió, y todos los días de Kenán fueron 910 años y murió. Yasher 5:19. Y Lamec, el padre de Noé, murió en esos días. Aún en verdad él no fue con todo corazón de los caminos de su padre, y murió en el año 195 de la vida de Noé. Yasher 5:3. Y en el año 234 de la vida de Noé, Mahalaleel, el hijo de Kenán, murió. Y los días de Mahalaleel fueron 895 y murió. Y Jared, recuerden que en Jared fue cuando nació Jared, descendieron los ángeles. Y Jared, el hijo de Mahalaleel, murió en esos días, en el año 336 de la vida de Noé. Y todos los que siguieron a Yahweh murieron en esos días antes de que ellos vieran el mal que Yahweh declaró hacer sobre la tierra. Ya había declarado el diluvio. En el año 1556, después de la salida del Edén, nacen Sem, Ham y Jafet. Yasher 5:16. Y Noé tenía 498 años cuando él tomó a Naama por esposa, y Naama fue preñada y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jafet, diciendo: el Shaddai me ha aumentado en la tierra. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Sem, diciendo: el Shaddai me ha hecho un remanente para levantar semilla en medio de la tierra. Nunca se habla del nacimiento de Cam, no se dice cuándo nació, pero sabemos que es el tercero y es el más chico. Y Noé tenía 502 años cuando Naama dio a luz a Sem, y los niños crecieron y fueron por los caminos de Yahweh en todo lo que Matusalem y Noé, su papá, les habían enseñado. En el año 1656, en este momento ya estaba Cam también, ya había nacido. En el año 656, después de la salida del Edén, cayó el diluvio, y aquí murió también Matusalem. Bien, vemos que desde el año, fíjense, desde el año 460, después de la salida del Edén, que nació Jared, bajaron los ángeles, hasta el año 1656, que vino el diluvio y mató a los Nefilim. Pasaron 1000 años en que la tierra estuvo con los ángeles y estuvo con los Nefilim. Durante todo ese tiempo, los Nefilim hicieron lo que quisieron con
la gente que vivía en la tierra. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que sucedió tanto con los ángeles como con los nefilim. La sentencia de los ángeles. Ya sabemos que los ángeles, cuando vinieron y se juntaron con las mujeres y tuvieron relaciones sexuales, ellos también, según lo que nos enseña el libro de Enoch, le enseñaron a las mujeres y a los hombres todo lo que ellos tenían que saber. Les enseñaron hechicería, brujería, les enseñaron a observar los astros, les enseñaron de hierbas, les enseñaron el arte del maquillaje, les enseñaron a forjar armas, les enseñaron todo lo que el ser humano empezó a desarrollar. Si nos vamos a la genealogía de Caín, esto está en Génesis, en el libro del Génesis, en el capítulo 4, vamos a ver a partir del versículo 17, que dice así, voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Deje de usar la Reina Valera 1909, vamos a la Nueva Traducción Viviente, y dice así: Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Este Enoc no es el que escribió el libro, este Enoc no es el que caminó con Dios. Este Enoc es de la descendencia de Caín, descendencia de la serpiente. Luego Caín fundó la ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mahuael. Mahuael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda se llamaba Tzila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas de campaña. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Zilá, dio a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Zila: oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Es todo lo que se nos habla acerca de la descendencia de Caín. Pero vemos que 2 de sus hijos o 2 de sus descendientes, lo que fue Jubal, fue de los que empezaron a tocar el arpa, la flauta. Los ángeles les enseñaron la fabricación de instrumentos musicales. Tubal-Caín fue un experto en forjar herramientas. Vemos que es la descendencia de Caín la que aprende lo que los ángeles les habían enseñado. Y el Señor dictó una sentencia en contra de los ángeles. Jubileos 5:6. Se enojó sobremanera el Señor con los malachim que había enviado a la tierra, despojándolos de todo su poder, y nos ordenó atarlos encadenándolos en los abismos de la tierra, donde están presos y abandonados hasta el día del juicio. Cuando dice aquí nos ordenó, es porque la orden está recibiendo el ángel Gabriel, y lo está narrando a Enoc. Y Jubileos 5:7, y contra los Benei, los Nefilim, emanó sentencia de herirlos con espada y hacerlos desaparecer debajo del Shamayim. Dijo: no permanecerá mi Ruach sobre los hombres eternamente, pues son carne. Sus días serán 120 jubileos. Esta es una sentencia que está poniendo el Señor sobre la humanidad y sobre los malachim. ¿Sale? Son 120 jubileos, son 6,000 años. Son 120 ciclos o 120 tiempos de 50 años cada jubileo. Si hacen la cuenta, 120 son 6,000. ¿Sale? Y envió entre ellos su espada para que se matasen los unos a los otros, a los nefilim. Se mataran entre ellos, entre los nefilim. Esto comenzó a matar a aquel hasta que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra, a la vista de sus padres, los malachim, que fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompen su conducta y sus acciones ante Yahweh. Segunda de Pedro 2:4. Este texto lo voy a leer en la versión Jerusalén 1998, es una versión católica.
Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, nuevamente, sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Judas 1.6 en la Biblia textual, tercera edición, dice así: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, y los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el gran día del juicio. Enoc 10.12, que sus Benei, los hijos, refiriéndose a los hijos de los ángeles, refiriéndose a los Nefilim, que sus Benei, todos, perezcan, y ellos verán la destrucción de sus queridos, encadenándolos en los valles de la tierra de Minab, en el abismo hasta el gran día del juicio. Esto también lo podemos ver este versículo va en referencia a 2 de Pedro y a Judas 6. En estos días se les llevará al abismo de oscuridad, a los tormentos de saber que no vivirán eternamente, y al encierro en la prisión hasta el día del juicio final. Para aquellos que dicen que el alma es inmortal, para aquellos que dicen que el pecador va a estar sufriendo en el infierno eternamente, bueno, Enoc nos está diciendo que no vivirán eternamente y que van a ser destruidos. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, Enoc 10.14. Todos ellos que serán condenados estarán perdidos de ahí en adelante y serán encadenados con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Esto no parece tan eterno, ¿verdad? Como que no concuerda con la idea del infierno, que ya dijimos que el infierno no es bíblico. La doctrina del infierno no es bíblica. Bien, los ángeles están encarcelados, estos primeros seres que bajaron y que se empezaron a mezclar con las humanas, que les enseñaron cosas, fueron encarcelados y están esperando el juicio final, el juicio del gran trono blanco en el final del reino milenial de Yahshua. Ahora, ¿qué pasó con los Nefilim? Enoc 7.3: y devoraban el trabajo de todos los Benei de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Los Nefilim empezaron a hacer guerra en contra de los humanos porque ya no se satisfacían de los humanos, ya los humanos trabajaban como esclavos. Los Nefilim esclavizaron a la raza humana, siguieron mezclándose, obviamente, los Nefilim siguieron teniendo relaciones sexuales con mujeres, y pues obviamente nacían más Nefilim, nacían más gigantes. Una de las cualidades que tenían estos Nefilim era que su naturaleza era ser extremadamente violentos, aparte de que eran seres de gran altura. En un momento más veremos unas imágenes. Pero después comenzaron a hacer algo, y aquí se pone interesante el asunto, por una cuestión que vamos a ir viendo. Cometieron un acto aún peor los Nefilim. Se mezclaron con animales, cometieron zoofilia, relaciones sexuales con animales. Y es de aquí, de estas relaciones sexuales profanas y pues perversas, que comenzó la hibridación que dio lugar a los seres que nosotros tenemos en la mitología. Enoc dice así: y empezaron a pecar contra todos los pájaros del Shamayim, y contra todas las bestias de la tierra, contra todos los reptiles y contra los peces del mar, y devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Enoc 8.2. Y entonces creció mucho la maldad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas formas. Luego estas mujeres, después de haber parido al mundo gigantes, ellas mismas perecían al alumbramiento, quedando así a estos Nefilim, que es la causa por la que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Empezaron a mezclarse, empezaron a corromper todo el camino de los hombres. Y vamos a ver qué es lo que determina el Señor. ¿Qué es lo que determina el Señor para los Nefilim?
determina que los Nefilim mueran. Enoch 10:9. Y Yahweh Elohim dijo al arcángel Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos Benei de la fornicación, y haz desaparecer a los Benei de los Malachim, a los Nefilim, de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición a su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna, o que cada uno viva 500 años. Los Nefilim estaban pensando que como tenían la naturaleza de sus padres, los ángeles, podían vivir exactamente igual que ellos, de forma eterna. Lo que no contaban es que obviamente el Señor iba a raerlos de la tierra. ¿Y esto con qué fue? Con el diluvio. El diluvio fue la causa, hermano, de los Nefilim, perdón, fue la causa del diluvio, porque ellos empezaron a corromper al ser humano, empezaron a enseñarles cosas que el ser humano obviamente no tenía que saber, empezaron a depravar la condición del ser humano, teniendo esta mezcla profana y sobre todo esta mezcla que hicieron con los animales. Vamos a ver algunas imágenes, les voy a poner aquí algunas imágenes que tengo preparadas, les voy a voltear ahorita lo que es la cámara, y para que ustedes vayan viendo un poquito las situaciones que estaban viviendo en esos días. Bien, muchos de nosotros sabemos que los ángeles, o nos han puesto a los ángeles como esos seres hermosos, rubios, con sus túnicas, con ricitos de oro y con una belleza nórdica, y tocaban arpitas. Pero si nosotros leemos la descripción de los ángeles que nos dice Daniel, que nos dice Ezequiel, que nos dice Apocalipsis, los ángeles no eran así. Les voy a mostrar unas imágenes que tengo aquí acerca de cómo podían lucir los ángeles según lo que nos describe el libro, los libros proféticos. Voy a voltear la cámara. Bien, esto es como se debería de ver un ángel, según las descripciones bíblicas. ¿Sale? Vamos por otra imagen. Bien, esta está muy grande, está fuera de... Esto también, ok, perfecto. Por acá tenía yo otra, aquí está. Está muy grande también. Bueno, pero vamos a ver si la podemos abrir con otra aplicación. Bien, vean esto. Esto es como pudiera lucir un ángel realmente. A nuestras hermanas les mandé unas imágenes también a su celular, a algunos hermanos también. Así es como pudieron haber lucido los ángeles realmente, descritos por Ezequiel, descritos por Apocalipsis, descritos por Daniel. Y obviamente si estos eran los ángeles, imagínense cómo serían los hijos. No vamos a ponernos así. Pensemos en este, ¿no? Tiene un poco más de forma humanoide, pero pudieron materializarse perfectamente para tener relaciones sexuales con las mujeres y tener a los Nefilim. Vamos a ver aquí un Nefilim. Son imágenes obviamente artísticas, no tienen nada que ver con una cuestión sacadas de alguna cuestión de diccionarios o comentarios bíblicos. No, estas son sacadas de internet. Pero la escritura nos acaba de revelar que eran gigantes de 4 metros y más. Esta imagen es de la serie Game of Thrones. Pero vean, obviamente, cómo nos están poniendo a los gigantes. Acá tengo otras imágenes, las cuales nos pueden revelar
la condición de estos seres. Vean esta imagen. Los humanitos y los gigantes. ¿Cómo no los iban a controlar? ¿Cómo no los iban a esclavizar? Estos grandes monstruos, los cuales la escritura nos habla. Vean el humanito. Vean el tamaño de este guerrero. La escritura nos enseña que Goliat pudo haber tenido una altura de más de 3 metros. Pudo haber sido como este, miren, comparando con el tamaño que tiene este tipo. Obviamente es una gráfica, pero es una representación. Pero vean el tamaño que tiene este humano. Suponiendo que este humano pueda tener, no sé, 1,70 m. Pues no, yo creo que este grandote sería hasta más de 3 metros, ¿no? Pero estos, así se podrían haber visto los Nefilim. Este soldado y la altura. Este sí, más o menos tendría más de 3 metros, unos 4 metros. Así se pudieron haber visto los Nefilim. Y después los Nefilim tuvieron a bien mezclarse con animales. Y de esos animales, o de esa relación, nació esto. Estos seres híbridos que nosotros consideramos mitología, pues no es mitología, hermanos. Vienen de los Nefilim. Vienen de los Nefilim. Vean esta imagen. El rey egipcio Anubis. Vean esta imagen. Todos estos animales híbridos, mezclados. Esto es una arpía. De hecho, Isaías, dentro de lo que es haciendo referencia a el folclore judío, dice que la arpía vivirá en las ruinas de Babilonia. Vean. Esto pudo haber sido el resultado de la hibridación. Todos los seres mitológicos de la antigüedad. Todos los seres mitológicos de la antigüedad. Y vean, pongan atención en esta imagen, porque no estoy fantaseando. Esta es una foto. Esto es una ruina. Y vean este hombre. O esta cosa que está aquí. Tiene cabeza de animal, cuerpo de hombre. Aquí hay un humano que lo está como adorando. Vean las manos. Vean el tamaño. Y esto que tiene aquí, se está comiendo una serpiente. Esto que tiene aquí es una serpiente. Tal vez no se alcanza a ver bien en la foto, pero esto es una serpiente. Y se la está comiendo. Cabeza de animal. Vean el tamaño que tienen. Vean el humanito, o la representación del humano más chiquito. Y este es una persona, obviamente. Esto es un vestigio arqueológico. Esto es un sello cilíndrico sumerio. Vean el humano. Vean este animal. Esto es otro humano. Y vean aquí el tamaño que tiene este ser que está aquí en medio. ¿Son cuentos? Yo digo que no. Yo digo que no. Aquí tengo otras también fotografías de restos arqueológicos. Descubrimiento de una osamenta. Esta es mucho más vieja, esta fotografía. Descubrimientos arqueológicos que han ocultado. ¿Por qué? Porque no compagina con la dichosa teoría de la evolución. Esto tiraría la dichosa teoría de la evolución.
¿Cómo explica Darwin esto? ¿Cómo explica Darwin algo como esto? Esto es una tumba. Esto es otra fotografía. Vean el tamaño de estas personas y vean el tamaño de estas cosas que están petrificadas o momificadas. Vean. Todas estas cosas. Esta también es una tablilla de Sumeria. Vean los humanitos. ¿Ya los vieron los humanitos? Ahora vean a su rey. Si comparamos, vean la altura de los humanitos con el rey. Es enorme. Si pudiéramos imaginarlo a él parado de este lado, llegaría más o menos como por aquí, su cabeza. Es enorme. Y todo esto es vestigio arqueológico. ¿Será inventado? Un gigante esclavizando humanos. Bien. Entonces, mucha gente tiene a bien decir que todos esos seres de la mitología, todos esos seres que se tiene como que fueron fábulas, como que fueron invención de la mente, del desvarío de humanos de la antigüedad. ¿Ustedes creen que los griegos, siendo considerados una de las culturas más inteligentes, teniendo el reloj más exacto del mundo, que ni aún con la tecnología actual lo han podido replicar, se van a estar inventando este tipo de cosas? Ellos los veían. Ellos vieron a los Nefilim. Y vamos a ver, ahorita vamos a ver aquí, qué se nos sigue diciendo acerca de los Nefilim. Estos seres híbridos que corrompieron al ser humano, que corrompieron a los animales y tuvieron a todas estas cosas que acabamos de ver. ¿Se han dado cuenta cómo todas las culturas antiguas, sus dioses son representados con cabezas de otro animal, con cuerpos de otro animal, formas humanoides? Las tablillas sumerias, los llamados Anunnaki, todos ellos son Nefilim. Todos ellos vienen de aquí. Todos esos criaturas mitológicas, todos los dioses de la antigüedad, como lo es Kukulcán, Quetzalcóatl, Mitra, todos los dioses egipcios, que son dioses mezclados, los dioses sumerios, dioses incluso en las regiones del norte y sur de África, que tienen a sus dioses que parecen animales mezclados. ¿De dónde creen que salieron, hermanos? De aquí. Justamente de aquí. Y ahora cuando tú entiendes esto, tú entiendes que la Biblia te está hablando con la verdad cuando dice que el Señor es nuestro creador, que el Señor ha tratado con estas criaturas en la antigüedad. Y tú puedes entender ahora que los relatos de otras civilizaciones tienen un denominador común, tienen un punto de origen en común. ¿Cuál es? Esta raza satánica de los Nefilim. Aquí nacieron los dioses antiguos. ¿Son otros dioses? ¿Son seres poderosos? Esas deidades que adoraban, como dice Pablo en Romanos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imagen
de humanos corruptibles, de bestias, de cuadrúpedos y de reptiles, de aves y de toda la creación que el Señor había hecho, y aún por la que el Señor no había hecho, porque estas cosas no las hizo el Señor. Fue un acto de Satanás. Y todo esto tiene un propósito. Vamos a ver rápidamente Génesis 3, porque todo esto nació aquí en Génesis 3. Vamos a ver, se los vamos a demostrar bíblicamente con la escritura. Vamos a regresar a Génesis 3 y vamos a ver qué le dijo el Señor a la serpiente. Génesis 3:14, el Señor le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En el momento en que el Señor le dio esta profecía a Satanás de que un descendiente de la mujer, un descendiente nacido de mujer, iba a ser quien le golpeara la cabeza, esto es en señal de derrota, se propuso a echar a perder todo cuanto esfuerzo hizo el Señor para la llegada del Mesías. Satanás sabía que si él permitía que los ángeles que cayeron con él del cielo, que fueron expulsados con él, si ellos podían llevar a cabo la misma acción que él llevó en el Edén, de mezclarse con Eva y tener a un descendiente, en este caso fue Caín, para garantizarse una prole que lo adorara, una prole que lo tuviera a él como su Dios máximo, y que si permitía que los ángeles vinieran a la tierra y se mezclaran con los humanos y pervirtieran el ADN de la raza humana, no habría un solo ser humano puro, limpio y apto para que naciera el Mesías. Entonces, el plan de Satanás, al permitir que los ángeles se mezclaran con los humanos, era corromper el ADN para evitar el nacimiento del Mesías, ya que si lograba su cometido, no habría ninguna persona que fuera limpia y que el Señor pudiera traer por medio de aquella persona al Mesías. Por eso cuando llegamos, lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase, que nos toca ver como los días de Noé. Vamos a ver que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto que aparece ahí refiriéndose a Noé es la palabra tamim. Y esa palabra tamim hace referencia más a su perfección genética que a su perfección moral. Por eso Noé halló gracia delante de Dios y fue el único capaz de ser elegido para entrar en el arca y así garantizar la llegada del Mesías. Vamos a ver qué es lo que el Señor, ya que vimos que determinó que los nefilim tenían que morir, vamos a ver qué pasó con estos nefilim, porque hermano, los nefilim no se han ido de este mundo. Ya no viven estas criaturas, ya no viven estas cosotas que acabamos de ver, estos gigantes, pero los nefilim siguen entre nosotros, hermano, y vamos a ver cómo. Los nefilim son los demonios que nosotros conocemos hoy en día. Debido a que las almas de los nefileos no fueron creadas ni dadas por el Creador, estas no tienen lugar ni en el Sheol ni en la vida eterna. Por lo tanto, estarán condenadas a vagar por la tierra en forma de espíritus inmundos. Enoc 15:8. Y ahora los nefilim, que han nacido de los malachim y de la carne humana, serán llamados en la tierra ruach malignos, espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los ruachim malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los malachim. Ese es el comienzo y origen primordial de los nefilim. Estarán los espíritus malos y su influencia sobre la tierra y serán llamados espíritus malignos. Los espíritus del Shamaim, del cielo, tienen su bayit, su casa, en el cielo.
Y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su bayit, su casa en la tierra. Y los ruajim, los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen toda la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos ruajim, espíritus, se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. En el libro de Jubileos podemos ver, y eso lo vamos a ver la próxima clase, cómo después del diluvio los espíritus inmundos, que eran estos nefilim, regresan para hacer estragos con los hijos de Noé. Vamos a ver una parte del libro de Jubileos en donde Jafet y Sem vienen a Noé para rogarle que ore al Creador para que los para que los espíritus inmundos, estos nefilim, no dañen a sus hijos. Y vamos a ver cómo a través de la genética corrupta de Caín y de posiblemente la esposa de Noé, Naama, la descendencia de la serpiente logró pasar el diluvio y despertar en Cam. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, como en los días de Noé. Y esto es el Evangelio de la Serpiente, los Nefilim, el origen de los dioses antiguos. Cómo estos ángeles pecaron contra su propia condición y contra la condición del ser humano para corromper su ADN y evitar en el futuro la llegada del Mesías y procurarse una prole la cual adorara a Satanás, que fueran adoradores de la serpiente, y evitar así el juicio que el Señor decretó sobre de Satanás. Todo lo que Dios hace, hermanos, Satanás lo corrompe. Todo lo que Dios hace, Satanás lo echa a perder. Es importante que nosotros conozcamos estas doctrinas, porque una vez que nosotros sabemos del origen, de dónde vienen todas estas cosas, cuál es el origen, podemos darnos cuenta entonces que todo lo que está pasando hoy en día es algo que ya pasó en el pasado y que entonces nosotros tenemos la obligación de mirar atrás para poder ver cómo va a ser el día de mañana.